Ahora lo Ay, te tiene lo que dio tomar. por la mitad. Y ahora chupá de ahí. No. Un sorbito. Toma. Vale, Recién estábamos hablando con Bruno Olivera, senador nacional por San Juan de la Libertad Avanza, y entre las varias cosas que dijo frente a un gobierno que está decidido a sacar sí o sí la ley de reforma laboral, es que el peronismo se opone por oponerse y que no tiene un solo argumento que de verdad valga la pena, ¿no? Que esto es prácticamente un capricho, que solamente lo que buscan es ponerle palos en la rueda al gobierno, no permitirle gestionar y no permitir que salga una ley que necesitan todos. Esto era lo que planteaba el senador en boca de gran parte del espacio libertario. Está en línea Guillermo Michel, diputado nacional por Entre Ríos de Unión por la Patria, exdirector general de aduanas. Guillermo, Romina Mangel y todo el equipo de No Dejes. ¿Cómo estás? Hola Romina, buenas tardes para vos, para todo el equipo y la audiencia. Bien, tenía ganas de escucharte hoy. Primero, varios temas, pero primero me había quedado con esto, resonando esto que decía el senador libertario de San Juan, que no había argumentos sólidos por parte del peronismo para oponerse a la ley y que era solamente un capricho entorpecedor. Bueno, es una falacia por varios motivos. La primera, nosotros presentamos un proyecto ya por la Cámara de Diputados, con reformas estructurales vinculados a la modernización laboral. Acá lo que el gobierno no termina de explicarle a todos los argentinos de cara a la sociedad, y recién ahora lo está haciendo, es por qué en una supuesta reforma laboral estamos incluyendo la principal rebaja impositiva a 144 sociedades de los últimos 20 años, como es la supuesta baja de alícuota de impuesto a las ganancias, que está en el artículo 191, y que ahora el gobierno, por los recursos que pierden las provincias, se está dando cuenta que tiene que volver atrás y lo estaría sacando del proyecto. Lo otro que el Pero oficialismo... perdóname, Guillermo, para entender, Sí. digamos, ¿eso sería parte de la negociación con los gobernadores? Parte de la negociación con los gobernadores, pero si estaban tan seguros de que estábamos oponiendo por oponernos, y hicimos un planteo respecto a esto, si ahora lo sacan, claramente no era una oposición por sí misma, era un cuestionamiento fundado en defensa de los recursos coparticipables de las provincias y del Tesoro Nacional, ¿no? Estamos hablando de 3,1 billones de pesos. Bueno, pero no todos los gobernadores, Guillermo Michel, no todos los gobernadores tomaron la misma posición. Si vos querés, uno tiene que pensar, bueno, tienen que defender los intereses de la provincia, no todos se pararon en el mismo lugar. De hecho, el gobernador de tu provincia es uno de los gobernadores amigables o dialogables, o llamarlo como quieran. Es más grave aún, Romina, porque el gobernador de mi provincia en la última elección decidió entregarle la provincia a Milei y le entregó los senadores, con lo cual Frigerio hoy no tiene senadores que representen los intereses de la provincia. Los senadores de la Libertad Avanza responden de manera directa a Milei. Ya ni siquiera tiene capacidad de negociar en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido político de la palabra. Pero bueno, con esa cuestión ya volvieron atrás con la reforma, y lo otro que nadie está explicando hasta ahora es por qué en esta reforma se generan una especie de mini AFJP que van a financiar las indemnizaciones de las grandes empresas con parte de los fondos de los jubilados. 3 puntos de las contribuciones patronales, que hoy van al fondo del ANSES, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para pagar las futuras jubilaciones, se van a asignar a fondos específicos de cada empresa para pagar futuras indemnizaciones. Vos decís, Ahí esta va- ley de financia el ANSES. De financia el ANSES estamos hablando de 0,5 puntos del PBI, 3.000 millones de dólares. Entonces acá alguien del gobierno tiene que explicar si supuestamente la oposición cada vez que propone alguna medida, por ejemplo ley de universidad o discapacidad, quiere desfinanciar al Tesoro Nacional, porque acá no. Guillermo, Entonces, ¿cómo te va? Guido Carelli te saluda. Estamos hola, Guido. hablando con Guillermo Michel, diputado nacional por Unión por la Patria, ex jefe de la aduana, a propósito de la reforma laboral y de un montón de cosas también. Sobre la reforma y sobre el Fondo de Asistencia Laboral al que haces mención, ¿no te parece que si desfinancia el ANSES, como vos estás diciendo, los gobernadores debieran haber defendido ese artículo con mucha más vehemencia, como sí defendieron o sí discutieron y trascendió públicamente el tema de ganancias al que hacías mención? Sí, totalmente, no solo los gobernadores, sino también el Fondo Monetario. En los últimos 7 staff report, cada vez que el Fondo Monetario tenía que opinar de alguna moratoria previsional para que los trabajadores que estaban en negro y sus empleadores no le aportaron se pudieran jubilar, el Fondo Monetario, el staff report, planteaba la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos anteriores. Resulta que ahora no dicen nada y estamos perdiendo 0,5 puntos del PBI por año. O sea, estamos hablando de 3.000 millones de dólares por año. Entonces, hay una inconsistencia
y yo también entiendo la necesidad del gobierno de tratar de mostrar reformas estructurales hacia los mercados para poder volver a endeudarse, perforar los 400, 350 puntos de riesgo país, poder volver a endeudarse. Pero lo que ocurre es que están hipotecando, ya bueno, ahora van a dejar de lado el tema de ganancias, pero están hipotecando el futuro de los jubilados, ¿no? Sí, vos mencionaste recién al Fondo Monetario Internacional y trascendió, ¿no?, que uno de los reclamos que hizo la misión del fondo, que está desde hace unos días en Buenos Aires, fue precisamente el cambio de metodología del INDEC, que mañana va a volver a ser noticia porque mañana vamos a conocer el número de la inflación de enero con el sistema viejo, no el que quería implementar Marco Lavagna. ¿Qué reflexión te queda una semana después de que el gobierno tomara esa decisión? Que ya quedó claro cuál fue el motivo. El motivo es que al no actualizar el índice de inflación se ahorraron cerca de 0,5 puntos del PBI en virtud de todos los gastos que se ajustan por el IPC y que al utilizar esta metodología, este índice, le permitió ahorrarse al gobierno casi un tercio del superávit que está mostrando. Tenía un fin estrictamente pragmático, ¿no?, de seguir sosteniendo el superávit a costa de los gastos que se ajustan por inflación, que básicamente son las jubilaciones, ¿no?, que se ajustan por el IPC. ¿Y cuál, digamos, la intención es, hacer una nueva manipulación del INDEC con otras características, pero de fondo sigue siendo una manipulación del índice? Mira, Romina, si vos comparás el ajuste, el gasto de jubilaciones, aplicando un índice y otro, que hay muchas publicaciones, las pueden ver en redes, el gobierno se ahorró 0,5 puntos del PBI. Sí. No hay mucho más para hablar, está claro cuál era el objetivo. Está claro cuál era el objetivo. Ese. Y no es que se tocó el índice con algún precio, no, hay otra metodología. Postergaron la metodología para ahorrarse 0,5 puntos del PBI y fortalecer su superávit a costa de ajustar las jubilaciones como se deberían haber ajustado, ¿no? ¿Qué índice que a ver, más allá de eso, la gente lo está viendo en el gasto fijo? Porque hoy, vos que hablas con cualquier persona, yo acá lo hablo mucho con los docentes y los policías de mi provincia de Entre Ríos que vienen con los sueldos congelados. Para ellos llega el día 15 y ya es fin de mes. ¿Por qué? Porque los gastos fijos le están consumiendo la mayoría de los ingresos, la luz, el gas, la nafta, los alquileres, se lleva gran parte del sueldo. Entonces no te queda plata para consumir. ¿Qué hace la gente? Se endeuda con la tarjeta, cuando no puede pagar la tarjeta se endeuda con las plataformas virtuales y no termina yendo una mutual, una cooperativa, que son muy comunes en el interior, y los obliga a este nivel de sobreendeudamiento de la familia que ya supera niveles de la pandemia. Con lo cual, presentaron un proyecto, ¿no?, al respecto. Nosotros presentamos un proyecto para que el ANSES, sin perder un solo peso, sin dar un solo subsidio, sino prestando a tasas de mercado, a una tasa razonable, pueda efectuar pequeños préstamos hasta 1,5 millones de pesos para que aquellas familias que se endeudaron no para comprar un auto o para comprarse una casa, sino para comprar alimentos, para comprar medicamentos, pueda tomar estos préstamos, cancelarlos y devolverle la plata al ANSES a una tasa de mercado razonable. Ahora, Guillermo, este proyecto del que hablás, lo presenta Guillermo Michel, ¿no? Por algunos, si alguno se enganchó ahora, diputado nacional. Lo cierto es que lo firmaste con Miguel Pichetto, con Nicolás Massot, con Victoria Tolosa Paz. ¿Se está construyendo una alternativa peronista de otro perfil? ¿Están intentando construir eso con este proyecto? ¿Es un primer paso para eso? Mira, yo te lo planteo con la mayor frontalidad posible. Nuestra idea fue darle el mayor volumen posible al proyecto para cuando haya que discutirlo en comisiones, avanzar. Ahora, no le voy a escapar a tu pregunta. Yo creo que el peronismo tiene que volver a ampliarse, tiene que volver a escuchar al interior, a las provincias, y nosotros seguimos enfrascados como peronismo únicamente en la discusión de la interna de la provincia de Buenos Aires. Hablando de los problemas del AMBA, va a ser muy difícil que ganemos una elección así. Entonces, claramente el peronismo tiene que volver a ampliarse, a volver a incorporar actores del peronismo que se han ido alejando por esta visión casi de ambacentrismo del peronismo y hablar de temas que en realidad le importan a la gente, como es el sobreendeudamiento, o volver a poner en la agenda del peronismo las cuestiones de seguridad. A ver, yo ya adelanté mi voto, voy a acompañar en particular la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. Yo creo que ese discurso el peronismo lo perdió y siempre el peronismo fue el partido del orden en las calles y en la macroeconomía. Tenemos que volver a recuperar eso. En lo particular acompañás entonces.
acompaño en lo particular, nos vamos a oponer fundadamente a las cuestiones vinculadas a la necesidad de que haya cárceles adaptadas para los menores entre 14 y 16 años. Por ejemplo, en mi provincia hay una única cárcel que está en el Potrero, camino ahí a Uruguay, que tiene las condiciones necesarias para un chico de 14 y 16 años que esté de alguna forma recluido. Si no, lo que vamos a hacer es mandarlo a una cárcel común, es perfeccionar su, estoy diciendo un sarcasmo, ¿no? Con esto, Sí, perfeccionando su capacidad de delinquir, porque al dejarlo a un menor dentro junto con delincuentes comunes, lo va a volver más vulnerable. Pero Guillermo, lo que van a hacer hincapié, digamos, es si existen los recursos para acompañar este proyecto. En el proyecto nuestro estamos planteando sí la necesidad de asignar recursos, no solo para eso, sino también para modificar y adaptar la ley de salud mental y todo lo que tiene que ver con la implementación de correcciones a dispositivos electrónicos. Yo recién hablaba con mi cuñada que trabaja en Australia, veterinaria, y allá, y me contaba el impacto que causó el proyecto de que no pueden usar redes sociales los menores. Sí. Y le preguntaba, y los padres, y la mayoría de los padres están a favor, porque ven que los chicos están como zombies con el celular todo el día. Entonces, tenemos que animarnos a discutir eso también, ¿no? Un montón de cuestiones que, por la necesidad de esto, hoy, como la sociedad, viste, que vive en modo Instagram, que va pasando título y no discute ningún tema en profundidad, creo que es necesario empezar a discutir los temas que le importan a la gente, y de nuevo, sin faltar el respeto a nadie, si el peronismo de lo único que sigue hablando es el interno de la provincia de Buenos Aires, no tenemos destino electoral. Ahí, a propósito de Entre Ríos, dijiste que Frigerio, el gobernador, le entregó la provincia a La Libertad Avanza. También trascendió en estos días que, lo denunció el propio gobernador, que tenía micrófonos en su propio despacho. ¿Pudiste hablar al respecto con Frigerio sobre este tema? Sí, lo que ocurre es que ya la Fiscalía acá desacreditó esa cuestión porque eran cámaras viejas que se habían colocado en la época del ex senador Cuéllar. O sea, son del 2018 que están totalmente desactivadas, donde los cables terminaban en nada, con lo cual fue nada más que una puesta en escena para, de nuevo, para no hablar del problema que tienen de salario los docentes y los maestros, sino para seguir generando bombas de humo, ¿no? A ver, el gobernador, en vez de esas cosas, debería hablar de la planta de combustibles sintéticos que están instalando del otro lado de Colón, del lado uruguayo, donde la provincia está totalmente adormecida, no está activando ningún mecanismo internacional con un nombre de diálogo, como ella Mandúbor, sino que es una persona accesible al diálogo, para ver qué solución le damos a esos problemas. También es muy difícil, ¿no? Es un gobernador que está de los 7 días, 2 o 3 a la semana en la provincia. Guillermo Mitchell, entonces digo, se desarticula por lo menos en lo que vos estás contando, porque hoy hablábamos de un día bastante vidrioso en lo que tiene que ver con amenazas a Casanelo, que se conoció el día de hoy, al juez federal Sebastián Casanelo, que procesó a 18 personas en el marco de la causa Andís por amenazas que le llegaron de una casilla de correo creada por él mismo, decíamos a Vigo, al gobernador Sáenz, que lo denunciaba él, a juez, y sumábamos en este marco la de las cámaras de Frigerio que había hecho públicas. ¿Vos decís que eso se desacreditó? Sí, por supuesto. Y, a ver, primero, estoy a favor de investigar hasta las últimas consecuencias cualquier cuestión vinculada a amenaza o espionaje, y mi solidaridad con esa persona. Ahora, en este caso en particular, ya acá quedó claro y no se habla más del tema. Guillermo Mitchell, diputado nacional por Entre Ríos, de Unión por la Patria, exdirector general de Aduanas, te mandamos un abrazo, gracias. Bueno, gracias Romino, gracias Guido y gracias a todo el equipo y la audiencia. Un abrazo grande.